Las historias siempre me encuentran. A veces llegan con un peso particular, como si no quisieran ser contadas del todo, como si temieran que al pronunciarlas algo volviera a ocupar su lugar. Esta llegó así, sin nombre, sin firma, un relato anónimo que parecía escrito con cuidado, midiendo cada palabra, como si el remitente aún dudara de lo que vio, o de lo que cree haber visto. Todo comenzó en un trayecto cotidiano. El remitente pasaba frente a un edificio que llevaba años vacío. No era un lugar abandonado en el sentido dramático de la palabra. Simplemente, había quedado fuera del ritmo del barrio. Ventanas cerradas, pintura desgastada, una entrada principal siempre sellada. Nadie entraba, nadie salía. Con el tiempo, el edificio se volvió parte del paisaje, invisible para casi todos. Para él, sin embargo, empezó a destacar por un detalle mínimo. Una noche, al pasar frente a la fachada, levantó la vista de manera automática y creyó ver una silueta en la ventana del tercer piso. No fue una visión clara, solo una figura oscura, quieta, recortada contra la falta de luz del interior. Pensó que había sido un reflejo o un juego de sombras. No se detuvo. Siguió caminando. La segunda vez ocurrió días después. Misma hora, mismo trayecto. Esta vez, la figura estaba allí de nuevo, en la misma ventana, en la misma posición, de pie, frente al vidrio, como si observara la calle sin moverse. El remitente sintió una incomodidad leve, pero no miedo. Se dijo que tal vez alguien había entrado al edificio. Tal vez no estaba tan vacío como todos creían. Decidió prestar atención en los días siguientes, no de forma obsesiva, solo lo suficiente como para confirmar si la silueta volvía a aparecer. Y apareció. No todas las noches, pero sí con una regularidad inquietante. Siempre en la ventana del tercer piso. Siempre inmóvil. Siempre cuando él pasaba por allí. Nunca logró ver un rostro. Nunca distinguió rasgos. Era solo una forma humana, oscura, definida por su quietud. Lo extraño no era su presencia, sino su constancia. No parecía alguien que se moviera dentro del departamento. No se alejaba del vidrio, no encendía luces, no reaccionaba al entorno. El remitente escribe que empezó a cambiar su forma de caminar por esa calle. A veces cruzaba a la vereda opuesta, a veces bajaba la mirada, pero incluso sin mirar directamente, sentía la presencia. Como si algo en su cuerpo registrara que esa figura seguía allí, observando desde la altura. Una noche decidió detenerse. No mucho tiempo, solo lo suficiente para confirmar lo que veía. Se quedó parado frente al edificio, mirando hacia la ventana del tercer piso. La figura no se movió, no reaccionó, no hizo ningún gesto. Simplemente permaneció allí, como si no existiera diferencia entre ser vista o no. Esa inmovilidad fue lo que más lo perturbó. No había intención visible, no había amenaza, no había comunicación. Era una presencia que no pedía nada, y sin embargo, su quietud parecía dirigida específicamente a él, como si la figura supiera exactamente cuándo estaba siendo observada y no le importara. Con el tiempo, el remitente empezó a notar un patrón más inquietante. La silueta solo aparecía cuando él pasaba frente al edificio. No la vio desde lejos, no la vio cuando alguien más estaba con él. Nunca coincidió con otros peatones mirando hacia arriba. Era como si la figura existiera únicamente en relación a su presencia. Intentó comentarlo con alguien, pero las palabras no salían bien. Decir, hay un hombre en la ventana, sonaba exagerado. Decir, creo que alguien me observa, sonaba aún peor. Así que guardó silencio. Y ese silencio empezó a pesarle más que la visión en sí. El edificio seguía vacío. Nadie había comprado los departamentos. Nadie había entrado a reformarlos. Las puertas seguían selladas. El polvo se acumulaba. Todo indicaba abandono. Y sin embargo, esa ventana parecía ocupada solo para él. El remitente confiesa que comenzó a anticipar el momento. Al acercarse a la cuadra, su cuerpo se tensaba.
no por miedo inmediato, sino por una expectativa incómoda. Sabía que al levantar la vista, la figura estaría allí, y casi siempre lo estaba. Lo más inquietante, escribe, no era la posibilidad de que alguien estuviera dentro del edificio. Era la sensación de que esa presencia no pertenecía del todo a ese lugar, como si la ventana no fuera un espacio habitado, sino un punto de observación. Y en ese juego silencioso, sin palabras ni movimientos, comenzó a instalarse una pregunta que ya no podía evitar. Si nadie vivía allí, ¿para quién estaba esa figura mirando hacia afuera? El remitente escribe que, después de aceptar que la figura no desaparecía, algo cambió en su forma de percibir ese trayecto. La calle dejó de ser un simple paso entre dos puntos y se convirtió en un espacio de atención constante. Cada noche, al aproximarse al edificio, sentía que el tiempo se ralentizaba, como si su cuerpo se preparara para un encuentro que nunca terminaba de ocurrir. Empezó a modificar pequeños detalles de su rutina. A veces adelantaba el paso para cruzar la cuadra más rápido. Otras, fingía revisar el teléfono para evitar levantar la vista. Pero incluso así, la sensación persistía. No necesitaba ver la figura para saber que estaba allí. Era una certeza que se instalaba antes de cualquier confirmación visual. Una noche, decidió observar con más detenimiento el edificio durante el día. Se detuvo frente a la entrada principal, revisó los avisos antiguos, las cerraduras oxidadas, las ventanas cubiertas de polvo. No había señales recientes de ocupación, ninguna luz, ningún ruido, ningún indicio de vida cotidiana. El tercer piso, visto desde abajo, parecía tan vacío como los demás. Esa constatación no lo tranquilizó. Al contrario, lo obligó a descartar explicaciones simples. Ya no podía decirse que alguien vivía allí de forma discreta. El edificio llevaba demasiado tiempo cerrado, y aún así, la figura seguía apareciendo por las noches, con una puntualidad casi respetuosa. El remitente confiesa que comenzó a fijarse en la postura de la silueta. No cambiaba. No apoyaba las manos en el vidrio. No se inclinaba. Simplemente estaba de pie, erguida, como si su función fuera ocupar ese espacio exacto. Esa rigidez le resultaba extrañamente familiar, como la de alguien que espera sin apuro. Una madrugada, al pasar frente al edificio, tuvo la impresión de que la figura había cambiado ligeramente de posición. No de lugar, sino de orientación. Por primera vez, sintió que no solo miraba hacia afuera, sino que lo miraba a él. No pudo explicarlo con precisión. No hubo movimiento visible. Fue una intuición inmediata, física, imposible de ignorar. A partir de esa noche, la incomodidad se volvió más intensa. Ya no se trataba solo de ser observado desde un punto elevado. Era la sensación de estar siendo reconocido. Como si la figura supiera exactamente quién pasaba por esa vereda y esperara solo a él para manifestarse. El remitente comenzó a preguntarse qué ocurriría si dejara de pasar por allí. Pensó en cambiar de camino durante unos días, tal vez semanas. Pero la idea le provocó una resistencia inesperada. No miedo, algo más cercano a la culpa. Como si evitar la calle fuera romper una regla implícita que no recordaba haber aceptado. Decidió entonces comprobar algo que lo inquietaba desde hacía tiempo. Una noche, pasó por la cuadra acompañado. No mencionó nada. Caminó con naturalidad, hablando de temas triviales. Cuando levantó la vista hacia la ventana del tercer piso, no había nadie. El vidrio estaba oscuro, vacío, como todas las demás ventanas. Esa ausencia no lo alivió. Lo perturbó más que la presencia habitual, porque confirmó una sospecha que había intentado ignorar. La figura no aparecía siempre. Aparecía solo cuando él estaba solo. Solo cuando nadie más compartía ese trayecto con él. En los días siguientes, repitió la prueba sin decirlo en voz alta. Pasó por la calle con distintas personas, a diferentes horas. Nunca vio la silueta, pero bastaba con que volviera a cruzar la cuadra solo, de noche, para que la figura regresara a la ventana del tercer piso, en la misma posición de siempre. El remitente escribe que esa regularidad comenzó a erosionar su calma.
Ya no podía atribuirlo a una coincidencia. Había una relación directa entre su presencia y la aparición de la figura. No entendía el motivo, pero el vínculo era innegable. Empezó a sentir que el edificio no era el origen del fenómeno, sino su escenario. Que la ventana funcionaba como un marco, un punto fijo elegido para algo que no dependía de ese lugar en particular. Esa idea lo acompañaba incluso lejos de allí, como una sombra mental difícil de sacudir. Una noche, al pasar frente al edificio, se detuvo de nuevo. Esta vez, no miró de inmediato hacia arriba. Permaneció unos segundos con la vista al frente, respirando despacio, como si se preparara para algo. Cuando finalmente levantó la cabeza, la figura estaba allí. Pero tuvo la sensación clara de que ya lo estaba observando antes de que él mirara. No hubo gesto alguno. No hubo movimiento. Pero en ese instante, el remitente sintió algo distinto. No amenaza, no curiosidad. Algo más cercano a la espera. Como si la figura no estuviera allí para vigilarlo, sino para asegurarse de que seguía pasando. Esa idea se volvió difícil de ignorar. Empezó a preguntarse qué ocurriría si una noche decidiera detenerse por completo. No avanzar, no retroceder, quedarse allí, frente al edificio, rompiendo el patrón que se había establecido sin su consentimiento. Pero cada vez que esa posibilidad aparecía, algo dentro de él se contraía. No sabía si era prudencia o intuición. Solo sabía que cruzar ese límite podía cambiar la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. El remitente confiesa que empezó a sentir el peso de una responsabilidad extraña, como si su simple acto de pasar por esa calle activara algo que no podía desactivar a voluntad. Y esa carga silenciosa comenzó a acompañarlo incluso en sueños. En ellos, la ventana del tercer piso aparecía una y otra vez. A veces vacía, a veces ocupada, pero siempre con la sensación de que algo aguardaba detrás del vidrio, paciente, inmóvil, consciente. Al cerrar esta parte de su relato, el remitente escribe que ya no se pregunta quién es el hombre en la ventana. La pregunta que lo inquieta ahora es otra. ¿Por qué esa presencia solo existe cuando nadie más está allí para verla? El remitente escribe que la pregunta dejó de ser teórica. Ya no era una inquietud abstracta que podía posponer. Empezó a sentirse como algo pendiente, una tensión que se acumulaba cada vez que pasaba frente al edificio sin detenerse. La figura seguía allí, noche tras noche, y esa constancia comenzó a parecerle menos un accidente y más una invitación silenciosa. Durante varios días, evitó cruzar esa calle, cambió su recorrido, tomó desvíos innecesarios, alargó el camino con tal de no pasar frente a la ventana del tercer piso. Al principio sintió alivio, una calma breve, casi física, pero esa calma no duró. En su lugar apareció otra sensación, más incómoda, la de estar eludiendo algo que no desaparecía por ser ignorado. La figura comenzó a aparecer en su pensamiento incluso lejos de allí. No como una imagen clara, sino como una presencia latente. A veces, al cerrar los ojos, tenía la impresión de que alguien lo observaba desde cierta altura, desde un punto fijo que no lograba ubicar. Esa sensación no era miedo, era vigilancia sin amenaza. Una noche decidió volver a pasar, no porque se sintiera preparado, sino porque comprendió que la evitación no estaba resolviendo nada. Caminó hacia la cuadra con una lentitud consciente, como si cada paso fuera una confirmación. El edificio apareció frente a él con la misma quietud de siempre, inmóvil, indiferente. Se detuvo en la vereda opuesta. Por primera vez desde que todo había comenzado, no levantó la vista de inmediato. Permaneció allí, respirando despacio, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. Cuando finalmente miró hacia la ventana del tercer piso, la figura estaba allí. Pero algo era distinto. No en la forma, no en la posición. Lo distinto estaba en la relación. El remitente sintió con claridad que esta vez no era él quien estaba siendo observado, sino reconocido. Como si su regreso hubiera confirmado algo que la figura esperaba comprobar. No hubo movimiento alguno. Sin embargo, el remitente tuvo la certeza de que, si se quedaba allí más tiempo, algo cambiaría. No de manera abrupta, no como una escena violenta,
algo más sutil, pero definitivo, como cruzar una línea que no permite volver a mirar el lugar de la misma forma. En ese instante, entendió que la figura no necesitaba actuar. Su función no era acercarse ni comunicarse. Su función era estar, marcar presencia, sostener ese punto de observación noche tras noche, hasta que él decidiera qué hacer con ello. El remitente escribe que pensó en todas las veces que había pasado frente a ventanas iluminadas sin prestar atención, en cuántas siluetas había ignorado en su vida, y comprendió que lo inquietante de esa figura no era su aspecto, sino su insistencia. El hecho de no desaparecer nunca, de no reaccionar, de no ofrecer ninguna explicación. Decidió entonces hacer algo distinto. No avanzó, no retrocedió. Simplemente permaneció allí, sosteniendo la mirada hacia la ventana. No como desafío, sino como aceptación. Si esa presencia existía solo en relación con él, quería entender hasta dónde llegaba esa relación. El tiempo pareció dilatarse. No supo cuánto estuvo allí. Minutos, tal vez. No ocurrió nada visible, pero dentro de él, algo se acomodó de forma extraña. La tensión disminuyó, no porque la figura se hubiera ido, sino porque dejó de sentirse obligado a interpretarla. Finalmente, bajó la mirada y siguió caminando. No volvió la cabeza. No aceleró el paso. Simplemente continuó su camino, con la sensación de haber cerrado un gesto que llevaba semanas incompleto. En los días siguientes, la figura dejó de aparecer con la misma regularidad. Algunas noches estaba, otras no. Cuando aparecía, ya no generaba la misma presión. Era como si hubiera perdido parte de su función al dejar de ser evitada. El remitente no afirma que la experiencia haya terminado. No dice que el hombre de la ventana haya desaparecido para siempre. Solo escribe que algo cambió en el equilibrio, como si la figura ya no necesitara comprobar su presencia constantemente. Hoy, cuando pasa frente al edificio, a veces levanta la vista, a veces no. Y cuando no ve nada en la ventana del tercer piso, no siente alivio. Tampoco decepción, siente algo más cercano a la comprensión. Tal vez, escribe, hay presencias que no existen para asustarnos. Existen para obligarnos a notar ciertos patrones, para recordarnos que no todo lo que observa necesita intervenir, y quizá en algunas noches, cuando creemos estar completamente solos, solo somos el único punto de referencia para algo que espera ser visto. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este espacio encendido y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar los relatos que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.